La Unidad de Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, junto al apoyo de expertos internacionales, desarrollaron una serie de estudios sobre el calentamiento global. Algunas de las reflexiones abordaron los impactos económicos en América Latina y el Caribe del fenómeno. En Mañana en Directo queremos ahondar en este tema. Para eso nos acompaña el ministro subrogante de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Gracias por estar con nosotros, ministro. Buenos días, ministro. Marcelo, cuéntanos cuáles son primero los resultados o la información que nos entrega estos estudios y qué tan lapidarios son respecto a nuestro país. Sí, tiene que ver con fundamentalmente el impacto del cambio climático en el empleo en distintos lugares, por ejemplo, ante distintos tipos de efectos del cambio climático actuales o futuros en algunas actividades productivas. Tiene que ver con cómo están adaptándose al cambio climático los países. Hay un concepto de adaptación al cambio climático fundamentalmente hacia los países de menores recursos, ya que hay una vulnerabilidad social, física al cambio climático. El hecho de que, por ejemplo, estén construidas ciudades cerca del borde costero donde puede aumentar el nivel del mar. No lo sabremos nosotros, ¿verdad? Exactamente. Los aludes, por ejemplo, el efecto de los aludes que puede ser más frecuente y los asentamientos humanos que incluso nosotros tenemos acá en Chile y en Santiago. Las crecidas de río, las ciudades en general, cómo están adaptándose frente a olas de calor, cómo se está adaptando la agricultura en sus modificaciones con respecto a, por ejemplo, invertir en medidas como, por ejemplo, embalse, cómo están buscando cosechas mejores, más adaptadas al cambio climático, etcétera. Es una manera, en el fondo, de hacer tangible un tema que se discute o que parece un tema de élite, pero que tiene impactos ya hoy día, en definitiva, en actividades cotidianas. Sí, hoy día, por ejemplo, salió recientemente un informe de que Chile tuvo un aumento de temperatura este último año en 0,4 grados con respecto a su promedio. Hemos visto ya los incendios forestales son más frecuentes y recientemente hicimos un análisis de que lo que se quema al año ha aumentado un 30% con respecto a lo que era hace 2 décadas. Entonces hay más incendios forestales, se quema más área hoy día, tanto bosque nativo como de bosque productivo. En Chile la temperatura ha aumentado, hay precipitaciones que han disminuido. Esto tiene un impacto real. Entonces lo que nosotros como ministerio estamos viendo y sabemos como gobierno también que es así, que hoy día nosotros necesitamos que se actúe con respecto al cambio climático. Tenemos pocas emisiones en comparación con el mundo, pero nosotros somos los principales interesados de que se llegue a un acuerdo de reducción de gases de efecto invernadero porque nosotros vamos a ser perjudicados. Hay sectores como la agricultura, la energía, la minería, que tienen que ver con el cambio climático. Las mismas ciudades en general van a ser más vulnerables. Entonces nosotros creemos que tenemos que llegar a ese acuerdo de cambio climático y para poder lograrlo tenemos que nosotros, como Chile, es muy potente una señal de que un país como Chile quiera tomar medidas propias de mitigación, de reducir las emisiones, a pesar de que no somos el problema, para que el resto de los países se sume a este acuerdo. ¿Y cómo se decide, Marcelo? ¿Cómo llegamos a presentar un conjunto de medidas, solicitándolas desde Chile, como tú decías, un país pequeño? ¿Cómo se hace ese levantamiento de las medidas que nosotros, chilenos, consideramos más adecuadas? Sí, hoy día tenemos un plan nacional de adaptación al cambio climático, que el tema de cómo nos vamos a adaptar y preparar para el cambio climático se está desarrollando en el Ministerio de Medio Ambiente, y eso viene con una serie de planes de adaptación sectoriales, agricultura, ciudad, infraestructura, para que los puertos estén bien diseñados, para que las ciudades estén mejor diseñadas, etcétera. Pero la parte de la contribución nacional en cuanto a la mitigación, reducción de gases de efecto invernadero, lo hemos estado construyendo hace 3 años en una serie de consultorías en la cual se analizan las mejores medidas para mitigar el cambio climático, cuánto cuestan, cuánto el impacto a la economía y el empleo. Y ese resultado se condensó en lo que se llama la Contribución Nacional de Cambio Climático, que hoy día estamos consultando al público en general. ¿Cómo se consulta? Entonces hay una página web, tú vas a la página web del Ministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático, y después pinchas consulta a la contribución. Ahí están todos los documentos base en la cual se sustenta nuestra posición. Nuestra posición es 2 opciones: reducir la cantidad de emisiones que hacemos por unidad de PIB entre 35 a 45% al año 2030. Es decir, que emitamos entre 1/3, casi la mitad de las emisiones que tenemos hoy día por unidad de PIB que generemos. Pero, ministro, ahí me salta una duda inmediatamente, porque Chile, le hago una pregunta primero: ¿cuánto contribuye al calentamiento global hoy día en términos porcentuales? Si 0,3% de las emisiones. ¿Por qué Chile tiene que asumir este tipo de cambios o de medidas que son costosas,
Chile es un país en vía de desarrollo, además, cuando contribuimos tan poco y el peso del calentamiento global se lo llevan hoy día en realidad los países más desarrollados. Hay dos estudios grandes. Primero que todo, lo que comentabas es que necesitamos que haya un acuerdo, y eso es bueno que nosotros nos sumemos e impulsemos ese acuerdo. Pero en segunda instancia hay dos estudios importantes. La economía del cambio climático, la nueva economía del clima, que lideró el economista Nicholas Stern y el expresidente Felipe Calderón, junto con nuestro expresidente Ricardo Lagos. Ese estudio mostraba que a nivel global enfrentar el cambio climático cuesta lo mismo que no enfrentarlo. Las inversiones que vamos a hacer estos próximos años, entonces podemos crecer en verde o crecer en negro. Cuesta lo mismo. Eso entonces ya es buena noticia. Si miramos para el caso de Chile, nuestro estudio propio con economistas de la Católica, con un modelo macroeconómico que metíamos toda la juguera y simulamos esto, mostraba que las posiciones que nosotros resaltamos causan un crecimiento del PIB y causan un crecimiento del empleo, y no necesariamente cuesta más caro de lo que sería simplemente crecer en negro. Entonces, estos brotes de un crecimiento verde ya lo hemos estado viendo. Recientemente el ministro Pacheco aprobó una agenda de energía, a la cual nosotros como ministerio nos sumamos. Hemos visto que hay reformas, por ejemplo, al sistema de licitaciones públicas con respecto a energía, que se levantan barreras de entrada a actores nuevos. Y hoy día hemos visto que una paradoja, contrario a todos los dogmas, que la energía renovable, en vez de encarecer la energía, son la energía más barata ofertada, y que redujeron y aportaron a reducir entre 20%, entre 15 a 20% los precios que habían antes. Entonces, vemos que hoy día Chile, por ejemplo, ha creado condiciones para una economía verde, o impuestos verdes, por ejemplo, que incorporan los valores realmente de la contaminación para que puedan competir las tecnologías con una igualdad de condiciones, y también unas normas de emisión que incorporan realmente la tecnología para que una tecnología convencional como de carbón realmente no contamine. Entonces, todas esas condiciones causan que hoy día en Chile tengamos un liderazgo en energías renovables. Y eso es el tipo de solución que podría aparecer dentro de esta construcción de la economía para el clima. Pero sigue siendo cierto, ministro, que es bien injusta la manera en que se reparten las consecuencias del efecto del calentamiento global, porque como decíamos, Chile contribuye el 0,3%, y sin embargo nos podemos ver súper perjudicados, y de hecho nos vemos perjudicados por lo que pasa en China, en Estados Unidos, en otras economías. Exactamente. Entonces la contribución, siempre se habla de contribuciones diferenciadas, que cada uno aporte en proporción a sus responsabilidades. Es por eso que, por ejemplo, Europa está buscando una reducción de cerca de 40% de sus emisiones del año 90 hasta el año 2030. Estados Unidos está buscando cerca de 28% de su reducción con respecto a... son reducciones netas. Nosotros estamos reduciendo la intensidad de la generación. Si nosotros crecemos, nuestras emisiones pueden seguir creciendo, porque en general lo que nosotros estamos buscando es que vamos a ser más eficientes, vamos a cortar caminos, no irnos por una economía de altas emisiones directamente, sino que una que crece con menos emisiones, pero que sigue creciendo, y que no significa que nosotros vayamos a reducir en forma neta nuestras emisiones. Entonces, nosotros al final de esto vamos a reducir la tendencia que teníamos a tener emisiones altísimas. Vamos a seguir creciendo en emisiones, porque hay una gran cantidad de pobreza en este país que no tiene emisiones porque es pobre, no porque haya sido ecologista. Entonces, y esa cuestión, en realidad hay una discrepancia que tenemos con algunas personas que tienen todo el derecho a conversar, pero hoy día la pobreza es también una condición absolutamente inaceptable en la adaptación al cambio climático. Entonces nosotros tenemos que balancear ese crecimiento. Lo que nosotros hemos propuesto es algo súper razonable, súper estudiado, y que en realidad es diferenciado. Nosotros no vamos a tener el mismo nivel de compromiso de reducción que los países desarrollados. Ministro, usted mencionaba dentro de esta economía verde que podría desarrollar Chile como uno de los puntos altos, el impuesto verde. Y precisamente las automotoras entregaban cifras que mostraban una caída en la venta de vehículos de 30% respecto a enero del 2013. ¿Es eso un éxito, digamos, desde el punto de vista de la implementación del impuesto verde? ¿Es un buen resultado o no? No tenemos, son demasiado preliminares los resultados, en el sentido que ya tenían proyecciones las mismas automotoras de poder reducir sus ventas. Ya venía de la baja la venta. Por el precio del dólar y otros factores, digamos. Exactamente. Y además que también tiene que ver con la misma desaceleración de la economía, etcétera. Lo que nosotros esperamos lograr con este impuesto verde es cambiar la forma en la que la gente compra autos. ¿Ya? Es decir, que esos autos sean nuevos, que reemplacen autos viejos,
pero que esos autos que reemplacen los autos viejos sean más eficientes y más limpios. Pero hagamos la proyección, supongamos que efectivamente lo que va a terminar ocurriendo es que se van a comprar menos autos nuevos. O sea, supongamos que esto que es un resultado preliminar porque ha pasado poquito tiempo, después de todo fue en enero, es una fotito, ¿no es verdad?, de hace un par de semanas prácticamente, pero supongamos que estamos en junio y que efectivamente se ve que hay una disminución, tratemos de sacar de la ecuación la desaceleración y otros factores que están influyendo. Ahí sería entonces un fracaso. Porque esto impuesto no tiene por objeto disminuir la venta de nuevos, sino que yo compre otro tipo de auto nuevo. No necesariamente. En general, mira, por ejemplo, la gente se va a seguir moviendo. Entonces, si hay una baja de venta, significa que hay gente que está transportando más, o puede que esté ocupando su auto usado más tiempo, o puede que esté transportándose en transporte público. Nosotros, como gobierno, claramente sabemos que el transporte privado es un derecho, pero hoy día es un derecho que tiene distribuciones inequitativas, en el sentido que hoy día es necesario que la gente se transporte en transporte público. Es decir, hoy día tenemos un bus que ocupa, de hecho en Santiago, que ocupa 100 personas y está ocupando el espacio, no sé, porque ocupan 5 o 6 autos. Entonces, es importante fomentar el transporte público. Acá el Ministerio de Transporte está trabajando hacia eso y de hecho estamos trabajando justamente para reformular este sistema de transporte que tenga mucho más connotación verde en cuanto a los avances que ha tenido. Hoy día Transantiago es uno de los transportes más limpios en cuanto a Sudamérica, pero tiene pasos por delante por llevar a cabo que tienen que ver con incorporación de tecnologías derechamente limpias. Así que, en general, lo que quería decir con eso es que el transporte público es fundamental y no necesariamente es el éxito de un gobierno del crecimiento en que se compre más autos, sino que realmente que la gente ocupe un transporte público. Y ese transporte público sea de mejor calidad también. Bueno, que probablemente es lo que impulsa a que más de nosotros usemos transporte público. Ministro Mena, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias. Que tengan buen día. Chao.